Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jacker Márquez y la receta de hoy es unas yemitas al estilo cubano. Es una receta española, pero hoy la vamos a hacer al estilo cubano. Vamos a empezar. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar media libra o una latica, una medida de azúcar glass o azúcar en polvo también se conoce. Una libra de azúcar blanca para decorar y para darle el toque al almíbar. Vamos a utilizar unas ramitas de canela, unas hojitas de unas estrellitas de anís estrellado. Vamos a utilizar en este caso yo voy a utilizar 20 huevos, pero se puede hacer hasta con 6, con 5 se puede hacer para pocas cantidades. Vamos a comenzar a preparar la masa y el almíbar. Después lo vamos a ligar todo y paso por paso vamos a ir viendo cómo nos va a quedar esta maravillosa receta. Bien, en 4 onzas de agua vamos a adicionarle una libra de azúcar. Se me derramó un poquito, pero no importa. Vamos a adicionar una ramita de canela. Estos son 2 porque estaba partida a la mitad. Y vamos a adicionar una sola estrellita. Una estrellita de anís. Esto lo vamos a llevar a fuego lento a la cocina. Y en lo que se termina, en lo que se cocina la almíbar, vamos a venir a empezar el proceso con los huevos, con la yema del huevo. Miren, de esta manera tienen que sacar, vamos a botar solamente la clara. La yema es lo que vamos a utilizar. Y mientras más escurrida esté, mejor nos va a quedar la masa de la yemita. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? En una olla con un colador vamos a romper la membrana que recubre la yema. No hay que batirlo, no es batirlo, es hacerle este proceso nada más y vamos a colarlo para que pase solamente el contenido de dentro de la membrana esa, lo que es la yema en realidad. Esto sí lo pueden batir aquí un poquito, ¿no? Para empujarlo para que cuele, ¿no? Para acelerar el proceso de colar. En este punto, ya el almíbar empezó a hervir, ¿no? Ya empezó a cocinarse la almíbar, ya se empezó a hacer. Entonces, hay personas que les retiran en este punto la canela y les retiran el anís. Yo se lo voy a dejar y cuando ya esté terminada la almíbar, entonces que lo voy a retirar. Porque mientras que está hirviendo, estas especies secas siguen soltando el aroma. Y si a usted no le gusta el sabor al huevo, es beneficioso para la yemita. Que no se le sienta tanto si a usted no le gusta. Hay personas que sí le gustan. Bien, en este punto, cuando usted vea que ya la almíbar empieza a hacer así, puti, como dicen los viejos en Cuba, ahí le voy a sacar los 2 palitos de canela y la estrellita de anís. Y para hacerle la prueba, si ya está hecha o no, acuérdense que esta es una almíbar que es ligera. ¿Ven? Todavía no está hecha una almíbar espesa, pero ya está en el punto que necesitamos. Cuando todavía no se haga la manchita de caramelo que se hace en otras ocasiones, en otros videos anteriores, yo la hice así de esa forma. En el video de los chiviricos, vaya, en el video de los chiviricos yo les enseño cómo hice la almíbar. Esta almíbar es más líquida. Aquí apagamos y vamos a poner en el fuego el huevo para comenzar con la cocción y la administración de esta almíbar al huevo.
Vamos a bajarle el fuego al mínimo. ¿Ven? Está casi muerto el fuego. Ahí lo dejamos. Y esta la vamos a dejar en temperatura. Vamos a ponerle un poquito de temperatura para que se mantenga bien caliente. Entonces el huevo lo vamos a empezar a revolver hasta que liberemos esta candela. Lo vamos a empezar a revolver para que vaya ganando calor y se vaya cocinando la yema del huevo. Preferentemente lo hacen con una espátula de este tipo o lo pueden hacer con una varilla. A esto no hay que adicionarle más azúcar ni nada. Ya esto tiene el azúcar que iba a llevar. Sí, vamos a adicionarle un tincito de sal. Vamos a adicionarle esto de sal. ¿Ven? Esta puntica de sal, pero la vamos a adicionar al almíbar. Siempre tienen que tener cuidado, no vaya a ser que se vayan a salpicar de ese almíbar. Ese almíbar está hirviendo. Se le abre un hueco en la mano o donde le caiga. Si le cae en el pie, la quemadura es grande también. A fuego bien lento es este proceso. Una vez que ya comprobemos que el huevo está ganando temperatura, vamos a adicionarle de a poquito en un hilo continuo. Tratar de que quede un hilo continuo de almíbar, que no lo pude lograr, que estaba moviendo. Y ahí lo vamos a ir cocinando. El poquito a poquito vamos a cocinar el huevo, poquito a poquito. La almíbar la vamos a adicionar dependiendo de lo que nos pida. Si usted la ve que está demasiado aguadita, ya ahí para, porque ahora esta humedad hay que evaporarla, hay que sacarla de aquí. Lo vamos a hacer poquito a poquito con la candela bien lenta, a fuego casi muerto. Y ahora es a empezar a mover aquí hasta que se gaste todo eso. Ya a los 10 minutos, a fuego lento, vamos a ir viendo que está ganando consistencia la yema. ¿Ven? Va a hacer esta espumita, esa espumita fina, ¿ven? Aunque usted lo bata fuerte, no va a ser mucha espuma. ¿Por qué? Porque ya está cuajando la yema. Vamos a seguir dándole mano aquí hasta que ya termine de separarse las paredes. Miren, tuve que cambiar para una varilla porque es más efectiva. Vamos a seguir aquí hasta que se termine de empezar a separarla de las paredes. Cuando ya se empiece a separar de las paredes, vamos a hacer otra toma y les voy a decir el tiempo exacto que me he demorado. Bueno, ya en este momento que vemos que ya está cuajando y está separándose de los bordes de la olla la masa, vamos a cambiar para la paleta. ¿Para qué? Para poder ir limpiando el borde lateral y que no se nos pegue, para no desperdiciar la masa, ¿no? Pero todavía le falta más o menos. Ya han transcurrido como unos 40 minutos que le llevo dando mano a esto aquí para que vaya evaporando el agua, ¿no? El líquido de la almíbar, que se vaya concentrando y vaya espesando. Ahora en este momento vamos a hacerle este tipo de movimiento. En círculos en el centro y separar el borde. En círculos en el centro y separar el borde. Así hasta que logremos que la masa se termine de deshidratar hasta el punto que querramos. Vamos a necesitar una masa suave pero sobre lo seca, como si fuera una masa de pizza, así más o menos. Bien, en este punto que ya nos encontramos, ya la masa está suficientemente deshidratada y ya tiene la consistencia que yo estaba buscando. Ahora lo vamos a sacar en un plato para poderlo expandir y que se refresque para poder manipularla y darle la formita bonita. Bien, miren finalmente cómo quedó la masa de la yemita. Disculpen que tenga la olla metida aquí, pero bueno, es la única manera. En este punto, así es como tiene que quedarle la masa, ¿ven? De esta manera. Bien deshidratadita, o sea, no 100%, pero con una consistencia similar a la que se busca en la pizza. Ahora la vamos a extender en el plato.
Esto lo pueden hacer en un plato como lo estoy haciendo yo, o lo pueden hacer encima de un papel de cera, un papel de los que tienen una parte que es bien pulidita, que es mucho más fácil para después separarlo, y ya botan el papel, terminado la preparación, botan el papel y ya se evitaron la lavadera de plato, porque sí es verdad que se ensucia bastante, o sea, lleva bastante trabajo. Lleva bastante trabajo la preparación. Y todavía no vamos ni por la mitad. Ahora vamos a darle más o menos unos 5 minuticos para que se refresquen. Mientras tanto, lo voy probando. Bien, familia, miren. Así yo las voy haciendo poquito a poquito. Las paso por aquí. Primero le adiciono un poquito de azúcar en polvo. Y cuando ya se vuelvan a poner amarillitas, que ya esté la bolita hecha, le dan un poquito de mano aquí. Cuando ya se vuelva a poner amarillita, que ya se le empieza a pegar un poquitico en la mano, lo van a pasar por el azúcar normal, ¿ven? De esta manera. La depositan en el capacillo, le abren el huequito, o sea, le empujan un poquitico hacia abajo y le adicionan el toquecito de canela en polvo. Y así nos tiene que quedar, miren, de esta manera. Miren qué bonita queda. Vamos a ir haciendo una por una y luego ya le enseñamos cómo quedó la preparación. Bueno, familia, así les tiene que quedar las yemitas. Vamos a probar la consistencia de la masa. Miren cómo está de suavecita. Ahora ya están frías y están suaves, están gomositas, están deliciosas. Vamos a probar el sabor y el contraste de la canela que le adicionamos en polvo. Están deliciosas. De verdad que están muy, pero muy buenas. Espero que les haya gustado este video. Este video está un poco cargado de nostalgia y de añoranza, porque así las hacía mi mamá. Nada, deseo que hayan disfrutado el video. Repliquen esta receta, que de verdad que es muy buena. Las porciones quedaron muy bien, en realidad. Suscríbete al canal para que nos apoyes. Regálame un buen like si este video te ha gustado. Y nada, pues te espero para el próximo domingo disfrutar juntos de otra receta de Loco por las Carnes. Nos vemos. Bendiciones.